pues aquí estamos de nuevo en el programa Familiarmente, en este ciclo de webinars que en este caso de nuevo vuelve a protagonizar pues, este pequeño webinar de Manolo. Manolo, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, porque me parece a mí que en estos tiempos de cambio lo sufren muchas personas y yo creo que en especial los chavales, que son chavales, chavalas, jóvenes, niños, que son los que muchas veces se ven afectados por el reflejo de lo que viven sus familias, sus adultos, ¿no? Que es la ansiedad. Bueno, vamos a intentar definir desde la psicología, ¿qué entiende un psicólogo como tú por ansiedad? Bueno, pues primero, gracias por invitarme a esta webinar y creo que es un tema muy importante, muy interesante, no solo para quien lo sufre o padece, sino también para la familia. Entonces, me gustaría primero diferenciar entre lo que es miedo y lo que es ansiedad, porque a veces son términos sinónimos que pueden llevar a algún tipo de confusión, ¿no? El miedo es una respuesta fisiológica a algo objetivo, a algo que existe, un perro, la sangre, subir a un avión, es decir, hay algo que de alguna manera nos frena y intentamos dar algún tipo de respuesta fisiológica como palpitaciones, respiración, de alguna manera agónica, es decir, elementos fisiológicos objetivos. Y la ansiedad es el mismo tipo de miedo, pero sin que exista un elemento objetivo real que nos produzca ese tipo de estado de ánimo que muchas veces es negativo o contraproducente, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad es un constructo hipotético, una imagen mental, una creencia, un pensamiento de algo que va a ocurrir, ¿no? Sin embargo, el miedo es un objeto real que está presente y que de alguna manera nos hace tener sensaciones, evidentemente también fisiológicas, de ansiedad, de miedo, de palpitaciones, de respiración un poco angustiante, pero esta es la gran y sutil diferencia, ¿no? Yo muchas veces escucho esta relación de la ansiedad, por ejemplo, con un estrés que, como tú comentas, puede ser por una causa objetiva o también por una situación de autoinducción, ¿no? De un estrés permanente, incluso distrés continuado, en el que al final la persona realmente se está haciendo un daño a su salud, tanto mental como, vamos a decir, fisiológico, ¿no? Esa frontera que se separa difícilmente, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? A priori es evidente, pero ¿por qué es importante, como tú dices, diferenciar esto y por qué es importante generar un abordaje precisamente en los chavales en este aspecto tan importante que es estarse induciendo una constante ansiedad sobre cuestiones que a lo mejor la vida todavía no nos ha definido una problemática clara, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que hay gente que vive en el pasado y va recordando cosas que no han ocurrido. Hay otra gente que solo planifica a través de una agenda lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Pero no vive el presente. Por lo tanto, las personas que mejor están adaptadas en su salud mental, ese estado de bienestar fisiológico, psicológico, emocional, son aquellas que viven el presente, el hoy. Ni las que están en el pasado ancladas, ni los que van a vivir el futuro. Por lo tanto, este es un primer elemento fundamental, ¿no? Vivir el presente, la situación concreta, el aquí y la ahora, y no saber lo que va a ocurrir en el futuro, porque el futuro es incierto. Por lo tanto, los adolescentes, los chicos que son vulnerables, de alguna manera tienen modelos en casa, ¿no? Que son los padres. Un padre ansioso, una madre ansiosa o una familia ansiosa hace que sus hijos de alguna manera se vayan en ese tipo de conductas, digamos, maladaptativas. El estrés es importante para todos, si no, no haríamos nada. Necesitamos algún tipo de esfuerzo cognitivo para hacer las cosas. Motivación, como queramos hablar. Pero a esta motivación ocurre que ante un hecho concreto y determinado, ¿por qué las personas, digamos, respondemos de manera distinta? Hay personas que ante un pequeño accidente en coche, pues resulta que le da por comer, otros le da por, se le quita el apetito, otros le da por llorar, otros no le dan por decir, que cada uno respondemos de una manera distinta ante los problemas. Por lo tanto, el estrés es un elemento indicativo de cómo respondemos o tenemos esa respuesta ante un evento o un acontecimiento importante. Por lo tanto, hay que entender que la vida es un problema y todos los días resolvemos problemas.
El grado de intensidad con que vivamos ese problema hace que tengamos mayor o menor ansiedad. Una ansiedad, por lo tanto, es un estado emocional no adaptativo que respondemos de una manera exagerada ante un evento que no tiene tanta importancia. Vale, ¿qué abordaje soléis trabajar los psicólogos? Bueno, entiendo que hay diferentes escuelas, diferentes abordajes, y hoy concretamente nos interesa, digamos, el que digamos, más sueles tú utilizar como abordaje directamente para tratar estos problemas de ansiedad con niños y adolescentes. Bien. No solo con niños y adolescentes, sino también en los adultos jóvenes o menos jóvenes, son personas que también sufren ansiedad. No solo está restringido el tema de la ansiedad a una población determinada, sino que la ansiedad convive y vive entre nosotros desde cualquier... Con todas las edades. Con todas las edades. Por lo tanto, nosotros desde la perspectiva de la psicología cognitiva hacemos una terapia cognitivo-cognitiva, es decir, cambiar la forma de pensar de las personas. Hay personas que ante una botella pues la ven medio vacía y otras personas que la vemos, aún nos falta mucho por ver, por lo tanto, es ver las cosas positivo o en negativo. Las personas que tienen ansiedad ven las cosas tremendistas, como si fuera el fin del mundo, algo que supera muchas veces el control. Por lo tanto, lo más importante es saber que tenemos una ventaja. Nuestro pensamiento, nuestro cerebro, solo puede pensar simultáneamente una cosa, o bien en positivo, que las cosas son maravillosas, o bien en negativo, que es lo que le pasa a las personas que tienen ansiedad, depresión, porque viven estos estados o problemas en un grado máximo de intensidad. Por lo tanto, lo que estamos intentando, lo que hacemos es cambiar su forma de pensar. Pequeños cambios mentales hacen que también cambie tu forma de ver la perspectiva de la realidad. Esta es la idea fundamental, ¿no? Sintéticamente hablando. Piensa que todos los días tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos. Es decir, voy al supermercado, tengo que cambiar aquello, después voy a casa, tengo que decir, son pensamientos normales. Pero entre estos pensamientos normales se nos cuelan pensamientos irracionales. Pensamientos que no sabemos por qué, pero ocurren porque es un producto de las neuronas, ¿no? Esos pensamientos, en vez de ser positivos, son negativos. Pues qué feo me encuentro hoy, pues seguramente no voy a encontrar trabajo, cómo será el negocio dentro de un mes. Es decir, nos vamos creando imágenes mentales, creencias que no son reales, pero nos las tenemos, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo muchas veces de un amigo que ha sido como tu hermano durante toda tu vida y te ves con él por la calle, os cruzáis y no te saludan. ¿Qué es lo que hace tu pensamiento? Con lo que hemos ido, con las veces que hemos estado juntos comiendo, ya se conoce, todo el mundo... Desarrollas una dialéctica interna paralela, ¿no? Exacto. A lo que puede estar pasando. Entonces te vas enfadando seguramente, pero bueno, ¿por qué no? Buscas explicaciones muy difíciles de entender y de comprender. Es la típica, la paradoja de la navaja de Oca, que siempre buscamos la solución al problema más complicado. Con tal buena suerte, seguimos con el ejemplo, que al día siguiente lo ves por la calle, vamos a pensar que se llama Fernando, y le dices, oye Fernando, ayer nos hemos cruzado, tú no me has dicho nada, ¿tienes algo contra mí? Y dice Fernando, perdona, pero yo no te he visto. Entonces, la explicación más lógica es la que menos frecuentemente utilizamos. Esto es lo que ocurre con la psicología. Nos construimos mundos imaginarios que no son reales, pero nuestro pensamiento los recrea como si fuera real. Para terminar, ya sabes que yo siempre te expongo algún caso concreto, donde podamos sugerir alguna solución viable, algún pequeño consejo, vamos a decirlo de alguna manera, para estas familias que muchas veces nos cuentan casos concretos. Bueno, yo te cuento un primero y es típicamente los chavales que tienen ansiedad por lo del estudio, bien porque no les van bien las cosas y tienen miedo a suspender antes de empezar el examen,
o bien porque les van bien las cosas y tienen miedo a no sacar la nota que desean antes de empezar el examen. Hasta el punto de que pierden apetito o solo hacen que meterse en el cuarto, o bien para esconderse y no estudiar, o bien para estar codo sobre codo y no tener vida propia. Y algunas familias me dicen, ¿cómo puedo yo intentar hacer comprender a mis hijos que bueno, van a estar media vida estudiando y a lo mejor este no es el mejor enfoque? Bueno, la verdad que dar consejos así es un poco complicado, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con la historia, cómo te hayan educado. Por lo tanto, una cosa es proteger a nuestro hijo, por las vacunas, y si hace frío, con su jersey. Es decir, estás ocupado por su salud física y mental, ¿no? Haciendo lo posible porque no se vale por sí mismo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los padres, más que proteger, sobreprotegemos. Les damos las cosas como hechas o medio hechas, con lo cual ellos nunca se van a encontrar ante un problema porque hay alguien, una tercera persona, que siempre le va a solucionar el problema, ¿no? Por lo tanto, es acostumbrarles a la frustración, acostumbrarles a que las cosas, si no ocurren a la primera, no solucionamos las cosas a la primera o a la segunda, tenemos que ser constantes y persistentes para llegar al final a obtener aquello que de alguna manera es nuestro logro, nuestra meta final. Por lo tanto, hay que hacer o hay que explicarles y enseñarles de que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, sino que es una especie de hábito, de trabajo, de esfuerzo constante para conseguir aquello que tú quieres. Pero las cosas no se regalan, las cosas se consiguen con esfuerzo. Y el que no está acostumbrado a ese esfuerzo difícilmente va a poder conseguir éxitos a largo plazo, ¿no? Que es lo que les pasa a los adolescentes. Bueno, me atrevo a ponerte otro caso también concreto, aunque creo que el consejo que me acabas de exponer también se podría aplicar, pero bueno, yo te lo expongo. Este otro caso está relacionado con unos padres que el trabajo les lleva a cambiar de provincia. Entonces, su hijo, en este caso, pues tiene miedo a pensar que no va a poder encajar en el otro lugar, en el otro colegio, volver a tener amigos, y tienen un problema porque se ha cerrado en banda a tenerse que trasladar de vida cuando es una cuestión obligada e inminente. ¿Cómo podrían enfocar una situación tan ofuscada por parte de su hijo? La verdad que es un poco tremendista lo que me estás diciendo. Es una situación crítica, de muchas situaciones que a veces los padres intentan resolverlo o gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo le recomendaría a los padres que expliquen a su hijo que por qué esto tiene que ocurrir, ¿no? Que este año es posible que estemos en un sitio y el año que viene es posible que cambiemos también. Es decir, significa, por lo tanto, que nuestra mente tiene que ser flexible. Tenemos que adaptarnos al cambio. Es decir, la inteligencia es el grado de adaptación que tenemos al medio en que estamos viviendo. Por lo tanto, si alguien se ofusca en algo, es que no ha entendido bien las premisas anteriores a esa solución final. Y las premisas vitales, ¿no? Porque como tú dices, la vida es un problema continuo. Claro, depende cómo tú vivas ese problema o que le des la importancia para que sea magnificado o exponencialmente a unos elementos que realmente dicen, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Esto no es así, es producto de tu creencia, de tu mentalidad, de tus ideas que no son reales. Es algo que yo pienso que es cierto, pero que nunca lo he podido contrastar con los demás. Por lo tanto, la mejor manera de disminuir ese nivel de intensidad, de ansiedad, es expresar verbalmente, públicamente, con otras personas, lo que piensas acerca de algo. No comértelo como si fuera algo que tienes que digerir, que tragar, porque lo único que hacemos es crear más problemas donde realmente a lo mejor no es tanto como otros pensamos. O sea, probablemente la censura de opinión interna hacia el exterior con otras personas lo único que va a generar es un tabú, que probablemente un mito que, como tú dices, incremente todavía más la ansiedad sobre un miedo que a lo mejor puede ser perfectamente adaptativo. Claro, esto es la bola de nieve. Cuanto más te lo calles, cuanto más te lo metas o lo introyectes en tus ideas, en tus pensamientos, pues más será, crearás un estado emocional tan intenso
que cualquier mínima cosa que sea en contra de ese pensamiento, explotas. Bueno, Manolo, pues hemos acabado. Lo que está claro, y en eso coincido contigo, es que cuanto más flexible mentalmente es una persona, incluso los grandes problemas de la vida, tienes la perspectiva de poderlos ver con cierta distancia y adaptarlos con mucha más salud para uno mismo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que podemos incluso adelantar que el último webinar va a ser con Manolo, y además sobre un tema que a mí me parece especialmente atractivo y crucial, ¿no? Que es la felicidad. Porque al fin y al cabo todos buscamos nuestra salud y nuestro bienestar en un camino que muchas veces es utópico o es incierto, pero que es el norte de nuestra vida, que es ser un poquito más felices, ¿no? Sí, únicamente para adelantar un poco lo que vamos a hablar en la próxima oportunidad, es que hemos nacido para ser felices. Bueno, pues Dios te oiga, porque efectivamente hay veces que la vida se complica, pero efectivamente todos buscamos un poquito más de felicidad. Bueno, familia, pues nada más. El último webinar será sobre esto, esta cuestión que es crucial, y nada más, pues esperamos en este próximo webinar. Adiós. Adiós, buenas tardes y gracias.